Cuando las dificultades tocan nuestras vidas, cuando las oportunidades se vuelven esquivas, cuando todo parece no tener solución, llega Mensaje de Bendición, un programa que anima y fortalece el espíritu para seguir adelante. Conduce Pedronel Rojas. Del cielo, en la pureza del mar, hay un mundo de amor. En la belleza del sol y en las olas del mar, cuánta paz encontrarás. En la amistad verdadera o en una sonrisa, Cristo está. Siempre me sostendrá, Él me ayudará, andará siempre junto a mí. Pues con Cristo yo voy, sin miedo de fallar. Pues con Cristo yo voy hacia cualquier lugar. Con un amigo como Él, sé que siempre venceré. Tengo paz y al confiar en Jesús me dará felicidad. ¿Cómo puedo entender ese inmenso amor, esa fuerza, ese calor que me hace sentir toda mi dignidad cuando le busco al orar? ¿Cómo puedo entender ese inmenso amor que me salvó? Él es todo amor, es la fuente de luz, Él es mi amigo Jesús. Pues con Cristo yo voy, sin miedo de fallar. Pues con Cristo yo voy hacia cualquier lugar. Con un amigo como Él, sé que siempre venceré. Tengo paz y al confiar en Jesús me dará la felicidad. Muy bien, mis amados, qué hermosa alabanza nos ha deleitado esta mañana por la bendita gracia de Dios. Esperamos que esta sea un motivo para que nosotros podamos realmente estar más unidos de la mano del Señor, más cerca en nuestro pensamiento sobre todo, y darnos cuenta cuánto Dios nos ama al regalarnos estos espacios tan maravillosos en los que seguramente usted y yo podemos sacar grandes y hermosísimas enseñanzas. Mis hermanos, un saludo grandísimo en este momento a todos nuestros oyentes, en cualquier lugar del mundo donde usted se encuentre. No importa, mi estimado amigo, cuál sea nuestra condición espiritual, cuál sea nuestra condición ante Dios. El Señor Jesús dice: mira, yo no he venido a buscar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que esa es nuestra esperanza.
Y agrega más adelante nuestro Señor Jesucristo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Qué bueno, hermanos. Hoy normalmente nos quejamos porque somos rechazados por los humanos, incluso a veces nuestra misma familia, las personas más cercanas, las personas en las que de alguna forma uno espera algo más, pero somos rechazados de mil maneras. Hermanos, ¿saben? Hay alguien que no te va a rechazar. Hay alguien que siempre está dispuesto a recibirle con los brazos abiertos. Hay alguien que está dispuesto a abrazarlo, a decirle: bienvenido, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Así que esa es la invitación de nuestro Señor Jesucristo hoy y todos los días, a todo momento que usted quiera volver la cara, volver la mente a buscar de ese Dios maravilloso. Bien, mis hermanos, nos alegra muchísimo entonces saludarles, y con esto en mente vamos hoy a usar, con el permiso de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a permitirnos usar su santa palabra. Pedimos su santa dirección para que podamos entenderla, para que podamos aceptarla y para que podamos llevarla a la práctica en nuestra vida espiritual. Hemos venido reflexionando ya por algunos días, varios, un tema interesante: ¿por qué Dios permite algunas pruebas en sus hijos? Lo que nosotros hoy consideramos algunas angustias, algunos tiempos difíciles, lo que nosotros a veces consideramos como castigos. Hermanos, ¿por qué Dios a veces permite en sus hijos, estamos hablando de los hijos de Dios, ciertas cosas parecidas? Hay una frase que la hemos repetido muchas veces: Dios siempre, cuando hace algo, tiene un porqué y un para qué. Dios nunca hace nada si no existe un porqué y un para qué hay que hacer eso que Él hace o permite que se realice. En el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 16, mis amados, yo siempre hago la misma invitación para que usted allí en su casa, con su familia, tome tiempo necesario y entonces pueda analizar las cosas con más tiempo, pero también con más dedicación, con más ternura, y pueda encontrar la aplicación de cada palabra, de cada versículo y de cada capítulo de la Santa Biblia. Mi amado, el versículo 11 comienza diciendo: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo derecho a Samotracia, y el día siguiente partíamos para Neápolis. Y de allí a Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. El versículo 3 dice: y un día de reposo salimos fuera de la ciudad, junto al río donde solíamos hacer las reuniones, y presentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Y luego sigue diciendo la palabra del Señor: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpuras de la ciudad de Tiatira,
que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió su corazón de ella para que estuviese atenta a su palabra. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel a Dios, entra en mi casa y posad, y nos obligó a entrar allí en su morada. Bien, mis amados, yo quiero colocarlos en el contexto de lo que narra todo el versículo 16 de libro Hechos de los Apóstoles. Comienza diciendo que los apóstoles Pablo y Silas estaban en su viaje misionero y entonces llegaron a cierto lugar, allí en la ciudad de Filipos, fueron por la provincia de Macedonia. Pero un día de reposo llegaron a un lugar donde había una gente reunida. Y entonces se sentaron a enseñar de la palabra de Dios. Y dice que allí pasó varios días de reposo donde ellos se reunían para hablar de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Había una mujer de nombre Livia, muy accesible, que tenía su corazón abierto a las cosas de Dios y fue fácil aceptarlas, recibirlas, pero además bautizarse con su familia. Y entonces ella le pidió a Pablo y a Silas y a los demás acompañantes que se quedasen allí por unos días. Pero mis amados, yo quiero pasarme el versículo 16 y aquí empieza la parte central de esta historia. Dice la palabra del Señor: y aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba una gran ganancia a sus amos, adivinando a través de la adivinanza. Bueno, pues esta pareja de vecinos de ese lugar tenía una muchacha que poseía este espíritu de adivinación. Yo quiero mencionarlo y ojalá no vaya a ofender a nadie, pero hermanos, todo espíritu de adivinación, de brujería, de hechicería, de idolatría, todo esto nunca viene de parte de Dios. Esto viene de parte del diablo. Y es así como el versículo 17 dice: y ésta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Hermano, ¿cómo es posible que una mujer que es poseída por un espíritu inmundo, un espíritu satánico, precisamente pueda reconocer que estos hombres eran hombres de Dios? Y el versículo 18 agrega: y esto lo hacía por muchos días, mas desagrando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su negocio, de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Mis hermanos, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan vuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos son lícitas recibir ni hacer, pues somos romanos.
Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron que fuesen azotados a vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con toda seguridad. El cual recibió este mandato, esta orden, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con cadenas a unos cepos. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos les oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de los presos se soltaron. Esperando el carcelero y viendo abierto las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, porque pensó que todos los presos se habían fugado. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cuando fue de día, los magistrados vinieron a decir: suéltales a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber esto a Pablo, estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado decir que los suelte, así que salid y váyanse en paz. Pero Pablo dijo: después que nos han azotado públicamente sin misericordia judicial, siendo ciudadanos romanos, ¿nos echarán de la cárcel? Ahora nos echan encubridamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos aquí de la cárcel. Y me paso al versículo 40, donde dice: entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Livia, y habiendo visto a los hermanos, los conocieron y les conocieron y se fueron. Mis hermanos queridos, cuando usted lee esta historia, seguramente así de manera rápida como lo hemos hecho algunas veces, tal vez encontramos poco sentido. La pregunta que siempre nos venimos haciendo es: ¿por qué Dios permite pruebas en muchos de sus hijos? Unas pruebas más grandes, otras de pronto más pequeñas, pero la prueba por la que tuvo que pasar Pablo y Silas no fue una prueba cualquiera. Hermanos, dice la historia que ellos llegaron a Filipos. Y ellos, viendo por el camino, enseñando a la gente, salió una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Y como tenía ese espíritu, entonces pudo saber que estos eran unos hombres de Dios. Y empezó a regar el cuento. Empezó a hacer escándalo. ¿Qué tienes contra nosotros? Siempre los espíritus le decían a sus apóstoles o al Señor Jesús: ¿por qué viene a destruirnos? Hermanos, y aunque dice la Biblia que Pablo y Silas
trataron de no hacer caso, es decir, como que hacer que iban a cruzar el camino. Cuando los dueños de esta muchacha se dieron cuenta que Pablo, en el nombre del Señor Jesucristo, había sacado al espíritu inmundo de esta muchacha y que ya ella no podía adivinar y como tal no podía ganar plata, o sea, el negocio se había acabado, entonces los acusaron falsamente y los trajeron al pueblo y el pueblo se alborotó y luego los llevaron a los magistrados y los magistrados, sin oír en defensa a estos presos, sencillamente les quitaron las ropas, literalmente dice la Biblia que les quitaron las ropas y los mandaron a ser azotados. Después de estar azotados, llamaron al carcelero, le dijeron, mire, llévelos a la cárcel de máxima seguridad, donde estaban los presos más peligrosos de entonces. Yo me imagino que había allí asesinos, tal vez violadores, tal vez personas que estaban en contra del rey, de Herodes, en fin, de los sacerdotes, y por eso los tenían allí en esa cárcel bien incomunicados, bien dentro, donde no tenían ni siquiera la luz del sol. Y este carcelero, que era experto en eso, porque esa era su profesión, tenía un cuartel prácticamente de hombres a su mando para guardar a esos presos. Pero hermanos, lo lindo de la historia es que la palabra de Dios dice que a la medianoche Pablo y Silas, con hambre, con frío, semiempelotos, hermanos, amarrados de pies y manos, sin poder dormir, sin poder comer, dice que ellos empezaron a cantar, a alabar el nombre de Dios. A ellos les habían quitado todo, inclusive su propia honra se la habían puesto por el piso y los habían metido en esa cárcel. Pero mi amado, algo que no pudieron quitarle era el Espíritu Santo que ellos la llevaban en su mente, en su corazón, y gracias a eso empezaron y pudieron iniciar a predicar, a cantar y alabar el nombre de nuestro Dios. A mí me gusta el versículo cuando la Biblia dice, y los presos y los carceleros les oían con atención. ¿Sabe, querido amigo? Estos presos nunca habían oído la palabra de Dios. Estos carceleros nunca habían oído de la palabra de Dios, del evangelio de salvación. Y Dios, en su misericordia, permitió que Pablo y Silas fuesen puestos presos injustamente, que hubiesen sido azotados injustamente. Dios permitió eso. Y Dios permitió que los llevaran a lo profundo de la cárcel, donde estaban los presos más peligrosos. Y allí, mediante el Espíritu Santo, Pablo y Silas cantaban y alababan el nombre de Dios y predicaban el evangelio de salvación. Los otros presos le preguntaron, bueno, ¿y ustedes por qué están aquí? ¿Ustedes por qué los trajeron? ¿A cuántos han matado? Y ellos dijeron, no hemos matado a nadie, sencillamente predicamos a Jesús de Nazaret, aquel que crucificaron en la cruz de Calvario, pero que resucitó el tercer día y que hoy está en el cielo y que hoy quiere predicar este evangelio para que todos seamos salvos.
Hermano, dice la inspiración divina que esta gente empezó a despertar esa curiosidad por oír más y más y más acerca de lo que Pablo y Silas enseñaban en ese lugar. Estando en ese momento hermoso, oyendo la palabra de Dios, hubo un terremoto en la cárcel. Solamente ocurrió en la cárcel. Vino un ángel de Jehová, sacudió la cárcel. Hermanos, y dice que soltó las cadenas de todos los presos. Abrió las puertas donde estaban encerrados todos los presos. Y pronto dieron aviso al jefe de la guardia, y porque pensaban que los presos se habían volado todos. Cuando este hombre se dio cuenta, sacó la espada, se iba a matar. Pero allí Pablo le dio la palabra de esperanza y de consuelo. Hombre, no te hagas daño, aquí estamos todos. Estamos sueltos porque el ángel de Jehová vino y nos ha soltado a todos. Pero nosotros, nadie se va a ir de este lugar porque venimos a testificar acerca del Santo de Israel. Mis hermanos, y dice el versículo 30 que estos hombres le preguntaron: señores, ¿qué podemos nosotros ahora hacer para ser salvos? Y Pablo y Silas le dicen: mire, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Mi amado querido, dice que lo sacaron afuera, lo bañaron, le dieron alimento y fueron bautizados. Según la revelación divina, entre presos, guardas y la familia del carcelero, había más de 300 personas esa noche en ese lugar y todos fueron bautizados, y aquí decimos amén. Mi hermano, mi pregunta es, y con esto cerramos: ¿por qué Dios a veces permite pruebas? ¿Por qué Dios a veces permite sufrimientos que nosotros no logramos entender? Una cosa yo te puedo garantizar, y es que Dios todo lo que permite, lo permite para traernos bendición. Y en ese momento, Pablo y Silas, en esa condición, fueron llevados a ese lugar, obligados, pero ellos allí aprovecharon el momento, predicaron el evangelio, predicaron de Jesús, predicaron del perdón de los pecados, predicaron de la vida eterna, y toda esta gente fue salva para la honra y la gloria de nuestro Dios. Hermanos, si Pablo y Silas no hubiesen llegado a ese lugar en esa condición, esas personas no hubiesen oído de Dios. Si Pablo y Silas, si Dios no hubiera permitido que los hubieran apresado, torturado y los hubieran llevado a ese lugar y ellos hubieran predicado el evangelio, hermanos, estos carceleros se habían perdido, se habían condenado. Los presos que eran criminales que estaban en ese lugar se habrían perdido, se habrían condenado. Querido hermano, yo no sé cuál sea la prueba que tú estés pasando. No sé cuál sea el problema que tú tengas hoy. Pero hermano, téngalo por seguro, dos cosas. Una, que Dios te va a responder. Que Dios te va a resolver ese problema. Porque la Biblia dice que cuando el ser humano no ve una solución para un problema gravísimo, en cual usted ya no cree tener solución, Dios tiene 1000 soluciones para ese problema. Estimado amigo, estimado hermano, si estás pasando por una prueba, dele gracias a Dios y pídale que le dé fuerza para poder soportarla, para poder salir adelante, porque lo que nos espera se llama el reino de los cielos. Entrégale tu vida a Dios con todos sus problemas, sus necesidades, sus dificultades, todo lo que tenga. Y Dios te convertirá en un verdadero candidato para el reino de los cielos.
Cuando las dificultades tocan nuestras vidas, cuando las oportunidades se vuelven esquivas, cuando todo parece no tener solución, llega Mensaje de Bendición, un programa que anima y fortalece el espíritu para seguir adelante. Conduce Pedronel Rojas.